Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra lección de este curso de alemán. Este video estaba pendiente de hace rato porque si han visto algunos de los videos anteriores, sabrán que en el video número 15 vimos el tema de los números en alemán, que para ser un poco más precisos se refería específicamente a los números cardinales. Pues como ya muchos de ustedes supondrán, hay otra clase de números que es precisamente el tema de este video, los números ordinales. En este video les voy a decir de qué se tratan esos números y lo más importante es cómo decirlos en alemán. Mi nombre es Esteban y estos son los números ordinales en alemán. Bueno amigos, como les estaba comentando, antes de ver este video les recomiendo encarecidamente que hayan visto el video número 15 si todavía no están familiarizados con los números cardinales. Y esto es así porque si ustedes entienden los números cardinales, los números normales, entre comillas, no van a tener ninguna dificultad para entender rápidamente estos, que son los ordinales. Pero antes que nada, esos números que vimos en el video número 15 se conocen como los números cardinales, que son en español 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 1.000.000, etc. Esos son los números normales, los números cardinales, que es su verdadero nombre. Pero miren que uno no utiliza esos números para todas las situaciones posibles de la vida, ¿no? Por ejemplo, en una competencia no es normal que uno diga como quién quedó de 1 o quién quedó de 2. Sí, suena como un poco extraño, sino uno dice quién va primero, quién va segundo. Ese orden de jerarquías, esos números que utilizamos para denotar eso, primero, segundo, tercero, quinto, décimo, décimo primero, etcétera, son los números ordinales. Y estos números ordinales de hecho tienen otros usos también, por ejemplo para las fechas, ¿no? Es raro que uno diga como hoy es 1 de enero, ¿no? No es como que se diga así, sino uno dice 1 de enero, por ejemplo. O si vamos a hablar, por ejemplo, de algunos nombres que adquieren gobernantes en la historia, incluso en la actualidad. Por ejemplo, la reina Isabel, que era Isabel segunda, ¿no? Uno no dice Isabel II. Entonces, ese tipo de expresiones requieren de los números ordinales, y eso es de lo que se trata este video. Noten además que los números ordinales también se usan en expresiones cotidianas, no es solo cosas de historia. Miren, por ejemplo, si yo voy a decir algo así como primero que todo, tal cosa. Ese primero es un número ordinal. Mi segundo día en esa academia fue un desastre. Si ven, es decir, estos números están en todas partes. Uno no dice como mi día 2 fue un desastre, sino mi segundo día. Realmente son muy cotidianos, son algo de todos los días que tienen que saber. Bueno, dicho ya todo esto, aquí lo que les está apareciendo en pantalla son los números ordinales del 1 al 10. Y ahí los pueden comparar con los números cardinales, los que ya habíamos visto en el video número 15. Aquí, como están observando, pues no hace falta ser un detective para darse cuenta que hay una relación, ¿no? Son de hecho bastante parecidos los que ya conocíamos, los números normales, los cardinales, con los ordinales. De hecho, noten amigos que tratan como de seguir la regla de que al número cardinal se le agrega una T al final y eso conforma la raíz del número ordinal. Ojo, acá estoy hablando de la raíz. En este diagrama esa raíz es lo que les aparece en un color diferente al principio de la palabra, ¿vale? En los números ordinales. Primero, ersta. Segundo, zweiter. Tercero, dritter. Cuarto, fiarta. Y así con todos los demás. Pero tengan cuidado porque noten que no es simplemente agregarle una T al número cardinal. Miren que no en todos los casos pasa eso. Por ejemplo, en el número 8, se dan cuenta que ahí no se le agrega una T porque el número 8 original ya tiene una T al final y esa T no se duplica. Entonces no hay que agregarle otra, sino que queda igual en este caso. Miren que el número 1 también es bastante diferente, ¿no? El número 1 en cardinal era eins, pero cuando vamos a decir primero, pues se dice ersta. La raíz es erst. Si es algo masculino, pues ersta. Mi primer amigo fue él. ¿Vale? ¿Qué tal esta frase? ¿Cómo se diría en alemán? Pues acá de hecho también podemos aplicar un poco lo que vimos en el video anterior de cambiar las posiciones. Mein erster Freund war er.
Yo soy el cuarto. Ich bin vierter. ¿Se dan cuenta? Es prácticamente lo mismo, solo que utilizando los números ordinales. Y bueno, muchachos, ahora miren cómo se ve hasta el 100. Dense cuenta que es prácticamente lo mismo que ya habíamos visto de los números cardinales, solo que, por ejemplo, del 10 al 19 se le agrega una T al final prácticamente al número cardinal y ya queda en ordinal. ¿Sí lo ven? Ahí como están viendo con la diferenciación de los colores, se ve mucho más fácil. 17º día. Pues aquí simplemente ustedes ya deberían saber que 17 se dice 17, ¿se acuerdan? Y pues básicamente es a ese 17 le agregamos una T al final, ya me queda en número ordinal. Y como día es masculino le agrego la terminación nominativo masculino a este adjetivo. Entonces 17º día me quedaría 17. Tag. ¿Sí? 17. Tag. Pero si no fuera algo masculino nominativo, sino que fuera algo femenino, por ejemplo, no sé, la 17ª mujer, digamos. Entonces, lo que ya sabemos de declinación de adjetivos, en este caso el adjetivo es el número ordinal. Entonces, la terminación de femenino nominativo es una E nada más. Entonces, la 17ª mujer. Die 17. Frau. Die 17. Frau. Y por favor dense cuenta que como todo adjetivo ellos también cumplen casos, es decir, puede ser nominativo, pero también puede ser acusativo, dativo y genitivo. Videos 16, 17 y 18, exactamente lo mismo, amigos. La raíz de estos adjetivos es la que se conforma con estas tablas que les mostré, es decir, tomando el número cardinal y agregándole una T, por lo menos hasta 19 es así, que como estamos viendo. Y a esa raíz le agregan la terminación de la declinación y ya está, en caso de que el número esté funcionando como adjetivo. Yo estoy con el tercer rey. ¿Qué tal esta frase? Tercero, recordemos de la tabla que les mostré al principio, se dice la raíz es drit. Es bien diferente a drei, que era el número cardinal. Este cambia bastante, ¿no? Cambia a drit. Pero acá estamos diciendo con el tercer rey. Rey es masculino y como les he mostrado antes, esta palabra con en alemán se dice mit y todo lo que vaya después siempre es dativo. O sea que aquí tenemos dativo masculino. Y para dativo masculino, si se acuerdan, las terminaciones eran em para el artículo y en para el adjetivo, cuando estaban ambos, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en el video, si no estoy mal, 18, por si necesitan refrescar eso. Eso quiere decir que yo estoy con el tercer rey, se diría así: Ich bin mit dem dritten König. König es rey. Y dense cuenta las terminaciones, ¿no? Dem, artículo definido, em, y en este caso el adjetivo que es drit, tomaría entonces el en. Ich bin mit dem dritten König. Yo estoy con el tercer rey. Y bueno, volviendo a la tabla de los números, entonces decíamos que hasta el 19 prácticamente solo es agregarle una T al número cardinal. Pero ¿cómo se construyen números ordinales más grandes, amigos? Más grandes de 19, desde el 20 hacia arriba. Si yo quiero decir, por ejemplo, el milavo, la posición 1000 de algo, ¿eso cómo se dice en alemán? Amigos, es igual de fácil, simplemente toman el número normal y ya no le agregan solo una T, sino que le agregan ST. Y ya está, cuando es mayor a 19. El 20º día, o el día 20avo, si lo quieren decir. Entonces, lo mismo, esto es masculino, nominativo, porque día es masculino. Entonces es Tag, ¿recuerdan? Entonces, el 20º día, der 20. Tag. Esa terminación recuerden que ahí el adjetivo lleva porque el ya va en el artículo definido, video 16, nominativo. Entonces en este caso sería der 20. Tag. Dense cuenta además que simplemente tomé 20, que se dice 20, luego le agrego el st para volverlo ordinal
y luego le agrego la terminación del caso, que en este caso es nominativo masculino, adjetivo. 27 de octubre. Amigos, cuando vamos a decir una fecha en alemán, siempre se dice con número ordinal, ¿vale? Eso es diferente al español. En español usamos el ordinal solamente para el primero o para el segundo, ¿no? Ya después decimos 3 de enero, 4 de enero y así. Cuando es primero, pues sí decimos primero, no uno. En alemán no, en alemán se utiliza el número ordinal siempre, en todo lo que sea una fecha. O sea que en alemán es como si dijéramos 27avo de octubre. Lo mismo, amigos, se dice el número ordinal y en este caso lleva terminación masculino nominativo, porque un día es masculino. Como acá no lleva artículo definido, entonces sí toma el ER este adjetivo. 27 de octubre. ¿Qué hago primero? Escribo el 27, 27, luego lo vuelvo ordinal, es decir, le agrego ST, y luego la terminación R por ser nominativo masculino sin artículo definido. 27. Oktober, 27 de octubre. Y así con los demás según ven en esta lista, compañeros. El milavo año, si yo quiero decir como el año 1000, después de algún evento, no sé, el milavo año, ¿no? Pues lo mismo, en esta tabla vemos que el adjetivo, la raíz del adjetivo, en milavo se dice eintausendst, o también se puede decir tausendst. Entonces en este caso, como Jahr es neutro, y lo estoy diciendo con un artículo definido, entonces sería das tausendste Jahr. Das tausendste Jahr. Y si no hubiera artículo definido, sino por ejemplo yo dijera un milésimo año, entonces ein tausendstes Jahr. Es decir, el ES pasa al adjetivo. Esto, amigos, lo vimos en el video 16. Nada más para que lo refresquen un poco, porque yo sé que uno, si pasa mucho tiempo sin hacer este tipo de declinaciones, le puede parecer raro. Entonces nada más para que no se pierdan con ello, ¿vale? O sea, en resumen es como que traten el número ordinal como un adjetivo. Y ya, simplemente esto que yo les digo que es la raíz, es como si fuera cualquier otro adjetivo, como si fuera, no sé, rojo, que se dice rot, grande, que se dice gross. Bueno, pues otros adjetivos son los números ordinales en su raíz. Y lo declinan como cualquier otro adjetivo, agregándole la terminación que corresponda por género, es decir, masculino, femenino, neutro, o caso, acusativo, dativo, genitivo, etcétera, y nominativo. Yo quiero el primer lugar. ¿Qué tal esta frase? Dense cuenta que el primer lugar en esta frase es un acusativo, ¿vale? El sujeto soy yo y el objeto es el primer lugar. Lugar se dice Platz, es masculino, entonces ya tengo la información en esta frase de que eso es acusativo masculino. Y ya con eso puedo construir perfectamente la declinación de esto. Yo quiero, eso sí ya lo deben saber, ich will o ich möchte, si quieren ser un poco más corteses. El primer lugar, acusativo masculino, den ersten Platz. Yo quiero el millonavo puesto, es decir, el puesto 1.000.000. ¿Cómo se dice eso en alemán? Lo mismo, ahí está la tabla, amigos. ¿Cómo se dice 1.000.000? Millón, ¿se acuerdan? Luego le agrego el ST para construir la raíz del adjetivo, que sería millionst. Y como en este caso es prácticamente la misma frase que la anterior, porque solo cambié el puesto, se dan cuenta que es igual acusativo masculino, pues las declinaciones no cambian para nada. Entonces, yo quiero el millonavo puesto. Ich will den millionsten Platz. Así de fácil y sencillo. Resumen general, amigos. Entre 1 y 19, en la mayoría de casos hay que tomar el número normal, el número cardinal, y agregarle una T al final, y ahí ya me queda el adjetivo que tengo que declinar. Dense cuenta de las pequeñas excepciones como el número 1, el número 3 y el número 8, que ellos son especiales, entonces tienen su propia forma en ordinal, pero no es que sean muy diferentes, ¿no? 1 es eins, erst, 3 es drei y en ordinal es dritt, y el 8 no cambia, ¿no? Es acht, acht, básicamente. Mientras que si es mayor a 19, es decir, desde el 20, ahí no solo se le agrega una T al final, sino ST. ST y ya me queda el adjetivo en
en número ordinal. Además, recuerden que para las fechas todas siempre se dicen con número ordinal, que es una diferencia con el español, y que el resto de aplicaciones sí son muy parecidas, ¿vale? Al español. Y antes de que se me vayan les presento estas dos palabras, erstens o erstmal. Esta palabra, si la ven, se parece mucho a erst, ¿no? Que quiere decir primero. Estas palabras resumen en una única palabra expresiones como por ejemplo, primero que todo o en principio. Como por ejemplo cuando uno dice, primero que todo me gustaría aclarar tal cosa. Entonces ese primero que todo se puede decir erstens. O eso está en principio mal. Se puede utilizar este erstmal. Das ist erstmal falsch en este caso. Entonces son muy útiles como para acoplar esa expresión de primero que todo. Y dense cuenta que se parece mucho a primero, ¿no? Que es erst o ersta, si es algo masculino. Entonces, nada más para que lo tengan en mente. Gracias por visitarme. Si te ha gustado el contenido, dale like y suscríbete porque vienen muchísimos más videos de alemán. Hasta luego.